En este video vamos a ver lo que serían los relés. Los relés son tipos de dispositivos eléctricos. Hay de diferentes tipos, por ejemplo los electromagnéticos o convencionales, por ejemplo el que ves en pantalla, el que vamos a estar utilizando en cada CADESIMU. Después tenés relé tipo de núcleo móvil, tenés tipo RIT, tenés tipos polarizados, etcétera, etcétera. Hay varios tipos y diferentes versiones y modelos. Por ejemplo, este que tenés en pantalla es el convencional, electromagnético, ¿sí? Este tipo de relé se utiliza mucho en lo que es Arduino, cuando vos programás algún tipo de automatismo, realizás algún tipo de proyecto, algún tipo de trabajo, utilizando la placa de desarrollo Arduino. Se utiliza mucho este tipo de relé porque tiene la particularidad de manejar lo que son 5 volts. En este caso te dice que este relé trabaja con 250 en volt alterna y después trabaja con 30 volts en continua. Generalmente este tipo de versión de relé utiliza mucho lo que son 5 volts para Arduino y los 220 volts de línea para manejar a un tipo de circuito de potencia. Después, si nosotros queremos visualizar un poquito más detalladamente este tipo de relé, relevador, relay, como se quiera llamar, tenemos la particularidad de que contiene dentro del relé una bobina. Después de la bobina tenemos 3 contactos, ¿sí? Un contacto común, el del medio, un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. Cuando conmuta lo que sería la bobina, se polariza la bobina, esto va a crear un campo electromagnético y va a conmutar lo que serían las diferentes posiciones de este contacto. Acá se puede ver de una forma mucho más detallada, por ejemplo B1 y B2, que son las terminales de la bobina, ¿sí? Y después los diferentes contactos, en este caso el común, que es el 2, el normal cerrado NC y normal abierto NA. Para especificar un poquito más lo que sería el funcionamiento del relé electromagnético, nosotros tenemos diferentes partes de relé. En este caso tenemos una bobina, tenemos un núcleo, la armadura, los contactos NC, C y NO, la base con sus respectivas terminales y después la figura de, en este caso, el relé. Vamos a detallar un poquito más el funcionamiento. En este caso, este voltaje está declarado, diseñado específicamente para diferentes tipos de relé. Si nosotros asemejamos un relé común acá en Argentina de 220 volts en alterna, ¿sí? Para que se pueda excitar lo que sería la bobina de este relé, se necesitan los 220 volts. Una vez que se excita lo que es esta bobina, lo que va a suceder es que por el núcleo se va a crear un campo electromagnético, ¿sí? Un campo magnético, que este campo magnético lo que va a hacer es activar y pegar la armadura. Cuando atrae lo que es la parte de la armadura hacia el núcleo de esta bobina, lo que va a hacer automáticamente es en este armazón, en esta palanca, fíjate, va a levantar lo que sería el contacto de normal cerrado. Fíjate que el normal cerrado está directamente pegado con el común, por ende va a circular corriente por estos terminales, ¿sí? En NC y en C. Ahora, cuando mueve la palanquita del común al normal abierto, normal open, en este caso va a conmutar lo que sería en NO normal abierto con el común, por ende va a cambiar lo que sería el circuito. Si vos tenés una lámpara, si vos tenés un motor, si vos tenés lo que fuese entre el normal cerrado y el común, cuando esto conmute se te va a abrir el circuito, y si lo tenés abierto se te va a cerrar si lo tenés conectado con el normal abierto, y así viceversa. En el próximo video vamos a empezar con algo práctico en CADESIMU.